ponga un trapo en su cabecita. No me le pongas a todos. chino. Por favor, quien En por ahí tengan abiertos sus micrófonos, háganme el favor de cerrarlos. Muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión correspondiente a el módulo 20. Y bueno, les voy a compartir la pantalla que por ahí ya estaban ustedes viendo para revisar nuestro orden del día, que sería lo primero que siempre vamos a estar revisando. Ok. Por ahí nada más me confirman si me escuchan de manera clara. Fuerte y claro, asesor. Muchas gracias. Se oye bien, asesor. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Sí se escucha, asesor. Muchas gracias a todos. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Como les decía, vamos a revisar nuestro orden del día correspondiente a lo que sería nuestra semana 1 de nuestro módulo 20. Y antes que nada, y lo principal para mí es darle la bienvenida no solo a esta sesión, sino a lo que es este módulo 20. Espero que más allá de que se lleven datos muy exactos, retomen algunos aspectos que les sean de bastante utilidad para lo que es su vida cotidiana, ¿sale? Entonces, bienvenidos a todos, gracias por su tiempo, yo sé que es muy importante su tiempo, muchos de ustedes trabajan, muchos de ustedes tienen una familia que atender, entonces espero que esta hora que le dediquemos sea muy productiva para que les vaya muy bien en su módulo. Segundo punto, reglas de etiqueta, son las reglas de comunicación. Ya saben, levantar la manita por si quieren participar y dirigirse con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en nuestro chat. Esto me lleva a que los compañeros que entraron a la sala sin colocar su nombre todavía están a tiempo para salir y volver a ingresar, pero recuerden, antes de ingresar a la sala, coloquen sus nombres. Nombre completo. Esto es importante porque solo así puedo registrar sus participaciones dentro de nuestra sesión. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas y una vez que hayamos resuelto todas sus dudas, vamos a cerrar nuestra sesión. Como punto importante en nuestro orden del día, nada más para esta primera sesión, es retomar el uso de las inteligencias artificiales que actualmente tenemos a disposición. Esta parte la considero muy importante y muy buena de que ustedes también la integren a lo que son sus estudios. Sin embargo, la parte importante del uso de este tipo de herramientas es que ustedes puedan realizar un análisis o un diagnóstico de esta información, así como lo hacen del contenido del módulo. Ojo, no estoy en contra de este tipo de usos, al contrario, estoy a favor, pero lo que sí les solicito es que no utilicen este tipo de herramientas para dar sus conclusiones o elaborar sus conclusiones o dar respuesta a preguntas que se les solicita. Recuerden que este tipo de ejercicios es precisamente para el desarrollo de su pensamiento cognitivo y del pensamiento crítico. Por lo que si ustedes meten la pregunta a una herramienta de estas y copian la información, lo único que van a estar haciendo es colocar una información que normalmente es general y no se adecua al contexto del que estamos hablando. Así que pueden introducir la información, pero léanla y posteriormente adecúenla a lo que sería precisamente el contexto de lo que se está solicitando dentro de nuestras actividades, ¿sale? Hasta ahí. Entonces, apoyo esta parte, pero sí les pido que ustedes desarrollen lo que se les solicita ya con la información que consulten. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a desarrollar o cómo va a ser la parte del análisis de nuestras actividades? Bueno, le voy a dar lectura siempre en la primera sesión de cada semana a toda la
la actividad. Esto porque, bueno, hay algunos de ustedes que seguramente no les da tiempo tanto revisar por completo el contenido del módulo como nuestras actividades. Entonces aquí para que veamos puntos importantes que nos mencionan a lo largo de todo el desarrollo de nuestra actividad. Y el título de nuestra actividad integradora 1 es contaminación del agua. Nuestra introducción dice: la contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenece a los ambientes acuáticos o superan cantidades límite para el consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. Si bien existen procesos naturales que pueden provocar la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, como erupciones volcánicas, vientos fuertes o la difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad realizarás un monitoreo de acciones que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua diariamente? El propósito es identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad y realizar un reporte de prácticas sobre el uso del agua. Que entregaré un informe de monitoreo sobre las actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes generadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable de agua en casa y una conclusión que te permita reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo del agua en tu localidad. ¿Cómo lo realizaré? El punto número 1 nos solicita que en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, que es la que tenemos aquí abajo, se realice un monitoreo durante 3 días o se capture los datos de un monitoreo de 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, tienen que investigar 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de esos productos. En lo que se refiere a las sustancias químicas, aquí estamos hablando precisamente de 3 ejemplos de ingredientes de cada sustancia, ¿vale? Entonces no se confundan entre sustancias químicas, bueno, es lo mismo sustancias químicas e ingredientes, pero no es lo mismo sustancias químicas que productos químicos, ¿vale? Vamos a ver la tabla. Y lo importante de la tabla que tienen que identificar es el encabezado. Del lado izquierdo, en la primera fila, tenemos el día. Recuerden que van a ser todas las actividades que ustedes realicen en las que involucren el uso del agua. Entonces dice día 1 y después tenemos el símbolo de número, donde vamos a ir enumerando precisamente lo que sería el número de actividad que estamos monitoreando en ese día. ¿Por ahí les está fallando o no se ve bien la presentación? Eso porque sí la veo bien. Yo también veo bien la pantalla. Ah, ok. Sí, yo también la veo muy bien. Ok, bueno. Siguiente registro que tenemos que colocar son nuestras actividades y aquí ya tenemos unos ejemplos abajo, los pueden ir, o un ejemplo, mejor dicho, aquí abajo, los pueden ir revisando o lo vamos revisando al mismo tiempo, que sería bañarme. Después tenemos que anotar la frecuencia diaria, que es el número de veces que realizamos esta actividad. ¿Sale? Entonces, esta actividad nos dice que en el ejemplo se realiza una vez al día.
tenemos que indicar sí o responder si la actividad contamina o no. Con un sí o con un no es más que suficiente. En la siguiente fila nos encontramos que tenemos que colocar el tipo de sustancia que estamos utilizando. Aquí es lo que le decía, no es lo mismo las sustancias que estamos utilizando que los ingredientes que nos solicitan colocar, que integran cada una de las sustancias que utilizamos. Como ejemplo tenemos 3, que sería el champú, el acondicionador y el jabón de baño, ¿vale? Y pueden ver que para cada uno tienen 3 ejemplos de ingredientes que integran esa sustancia que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, para el jabón de baño tenemos, dentro de los 3 ejemplos, el sulfato de sodio, el palmitato de sodio y por último la glicerina. Y en la última fila tenemos que realizar una clasificación de los contaminantes. Estos, recuerden, o aquí nos indica que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Dentro de los químicos nos podemos encontrar que pueden ser inorgánicos u orgánicos, ¿sale? Entonces, retomando el ejemplo del jabón, para el ingrediente del sulfato de sodio tenemos que su clasificación es inorgánica. Para el palmitato de sodio es un componente orgánico y la glicerina está clasificada como orgánica, ¿vale? Así para cada uno de los ingredientes que ustedes busquen o incluyan. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. No, ninguna. Excelente. Yo sí, solo una. Recuerden levantarme la manita porque si no, perdón. por ahí todos empezamos a hablar. Gracias, José. Adelante. Discúlpeme. En mi caso, algunos, por ejemplo, el jabón de baño y el jabón para lavarme las manos, usan similares productos similares. Tengo que ponerlo o con que lo ponga en jabón para lavarme las manos y no lo ponga en el jabón para bañarme el cuerpo, o solo lo pongo pero no, vaya, repito pues, o no. Ok, si utilizas, por ejemplo, el mismo jabón para lavar tus manos que para bañarte, para lavarte el cuerpo, ahí lo que puedes hacer es colocarlo, pero incluir ingredientes diferentes. Normalmente van a ver que traen muchísimos ingredientes, entonces solo cambia los ingredientes y con eso es suficiente. De acuerdo, muchas gracias. Por nada, adelante, Ana Laura, te escuchamos. Gracias, asesor. Una pregunta, ¿hay un número de elementos que tengamos que poner, de ingredientes, un máximo o un mínimo? Ok, de ingredientes, recuerden que son 3 por cada uno de 3 ejemplos por cada sustancia que ustedes coloquen. Ok, y por ejemplo, para el día 1, día 2 o día 3, ¿se pueden repetir las actividades o tienen que ser actividades diferentes? Ok, esa parte se las iba a plantear y es una muy buena pregunta porque normalmente no me dicen o me dicen todas las actividades que hagamos y yo les digo, pues si pueden ponerlas todas, pónganlas todas, pero se les haría una tabla gigantesca porque se van a dar cuenta que son un montón de actividades que realizamos que involucran el uso del agua. Entonces, lo que yo normalmente les propongo a todos sus compañeros que pasan por este módulo conmigo es que para el primer día coloquen 3 actividades diferentes, incluida que sea diferente al que está en el ejemplo de la tabla que están aquí, la cual, respondiendo a la pregunta de su compañera Lourdes, pueden todos retomar. Tal cual así está la tabla, la pueden retomar, solo quiten ese ejemplo y pongan uno diferente. Para el segundo día, retoman
una actividad que hayan puesto en el día 1 más 2 diferentes del día 2. Y para el día 3 retoman una actividad del día 2 más 2 diferentes que hagan en el día 3. Así les van a quedar diferentes actividades, pero va a ser menos trabajo porque la actividad que retomen del día anterior ya nada más la van a copiar y pegar, puesto que como son actividades cotidianas, pues todas se repiten, ¿sale? Entonces, así le vamos a hacer, van a ser 9 en total y van a retomar una del día anterior para que nada más hagan 2 diferentes por día, ¿sale? Gracias, asesor. Por nada, por aquí me levantó la manita su compañera Cristina, adelante. Hola, buenas noches, profesor. Entonces, con 3 actividades que pongamos por día, ¿está bien? 3 actividades por día porque si no les queda una tabla gigantesca. Ok, muchas gracias, profesor. Por nada, adelante Leticia y luego su compañera Rosario. ¿No? Entonces, Rosario. ¿No? Ok, Guadalupe, adelante. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Por ahí si tienen dudas, no se preocupen, me levantan la manita y regresamos al punto donde tengan dudas. Punto número 2. En un procesador de textos, integra un informe de monitoreo con la siguiente información. Y nos dice que aquí tenemos que elaborarlo con un número de letra, que es 12, y un interlineado de 1.5. Y tiene que incluir una portada que lleva los siguientes datos. Esto creo que ya ustedes lo hacen de manera normal, que es su nombre completo y grupo, el nombre de su asesor virtual. Tienen que incluir también el estado donde viven, el municipio y la localidad. Tienen que colocar un índice con la siguiente información: su tabla de contenido del documento y el paginado de cada sección del documento. Creo que aquí con relación al índice no hay ningún problema. Todos por ahí seguramente hemos abierto algún libro y hemos visto el índice. El índice, bueno, son todos los títulos del contenido que está incluido en el libro, y estos están asociados obviamente a un número de página. Esto se refiere al paginado, y la tabla de contenido es todos los títulos que podemos encontrar de lo que contiene nuestro libro. Ok, voy con, permítanme. Julieta, adelante. Asesor, tengo yo una duda. En el inciso 2, donde dice que se emplea el tamaño de letra, ¿tiene que ser específico un tipo de letra o podemos interactuar con las que tengamos en la herramienta? Puede ser cualquier tipo de letra, yo les recomiendo que sea Arial, pero como no está especificado, pueden utilizar la que ustedes quieran. Ok, le agradezco. Por nada. Ok. Siguiente punto que nos solicita en nuestro procesador de textos: elaborar una introducción de una cuartilla con las siguientes características. Tienen que comentar o indicar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Tienen que indicar cómo influye precisamente el clima y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua para su comunidad, y por último mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Con respecto a estos puntos, ¿cuáles son las condiciones geográficas? Recuerden que la geografía se refiere a toda esta parte de si son zonas montañosas, si son zonas
planas, planicies, llanuras, etcétera. Entonces tienen que mencionar toda esa parte, ¿sale? Voy con su compañero José Francisco, adelante, antes de seguir avanzando. Ok, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Ajá. Y aquí me surgió la duda, por eso la pregunta. Yo hice parte de la introducción, dije, bueno, pues yo vivo en el estado de Sinaloa. El estado de Sinaloa tiene 11 presas alimentada por 12 ríos, por lo que tal el agua en el estado, pues está en presas y es de manera regular llega a mi casa. Pero ahora ya me surgió, tengo que hablar de mi comunidad, o sea, no de mi estado, es decir, que tengo que ser lo más específico a la ciudad de Culiacán. Sí, tu comunidad, eso está ahí precisamente explícito. Y aquí dice sí, localidad. Específicamente dónde vives, ¿sale? Es el lugar donde vives. Aquí también Ok, no, pues entonces ni modo. dice que es el lugar donde vives. Entonces, es buena pregunta. Recuerden que esto es relacionado con el lugar donde ustedes viven. De acuerdo, pues gracias. Por nada. Ok, entonces les comentaba condiciones geográficas que incluye, les comentaba si son zonas montañosas, si son planicies, si son estepas, etcétera. También en esta parte tienen que tomar en cuenta la altitud del lugar donde viven, la latitud donde están viviendo, que es la ubicación, y esto está relacionado con condiciones geográficas, lo cual también impacta precisamente en la disposición del agua porque estos son factores que influyen de manera determinante en lo que es el clima de los lugares, ¿sale? Entonces, es importante que tomen en cuenta ese tipo de datos. Y bueno, ya con ese tipo de datos, que son las condiciones geográficas, tienen que indicar cómo influyen el clima y la geografía en su localidad con relación a lo que es la disponibilidad de agua. Entonces, lo que van a investigar en el punto número 1 sobre el clima y las condiciones geográficas les va a servir para dar respuesta a el punto número 2, ¿sale? Tienen que desarrollar un cuerpo del informe con lo siguiente. Tienen que elaborar una explicación de media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Creo que esta parte es bastante sencilla. Lo único que tienen que hacer es seguir precisamente su tabla de monitoreo. ¿Qué hicieron el día 1? Bueno, el día 1 realizaron tales actividades. La frecuencia con la que realizaron estas actividades para la primera fue, ya dicen el ejemplo, la primera fue de tantas veces al día. Estas actividades si contaminan o no contaminan y pueden incluir en el desarrollo algunos ejemplos de los ingredientes de algunas de las sustancias que utilizaron en estos días de monitoreo. Por último, también pueden mencionar la clasificación de algunos de los ejemplos que ustedes incluyan. Creo que con eso es más que suficiente para que ustedes alcancen la longitud que se les está solicitando. También tienen que colocar la tabla de monitoreo de las actividades diarias en la que involucren el uso del agua. Siguiente punto. Tienen que desarrollar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Primer punto, objetivo de tu estrategia de acción, considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Descripción detallada de 3 acciones personales para lograr tus objetivos. Indica los pasos de cada acción personal. Y por último, una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucres a tu familia, amigos
o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Y también tienen que indicar los pasos para construir dicha acción. Entonces, ¿cómo van a hacer su plan de acción? Bueno, este primer punto lo van a resolver eligiendo alguno de estos tres objetivos, ¿sale? Que tenemos que les he resaltado aquí arriba. ¿Cuál sería su objetivo de su estrategia? Bueno, su objetivo puede ser reducir su consumo de agua, también puede ser reducir el agua que ya fue empleada, o también puede ser disminuir la carga de contaminantes que vierten en el drenaje. Entonces, el punto número 2, una vez que elijan alguno de estos tres objetivos, lo resolverán proponiendo sus tres acciones personales. Y esas tres acciones personales tienen que estar enfocadas en, precisamente, reducir, por ejemplo, el consumo del agua, cuáles van a ser esas tres acciones, o cuáles van a ser esas tres acciones para reutilizar el agua que ya fue empleada, o cuáles van a ser esas tres acciones para disminuir la carga de contaminantes que están virtiendo al drenaje. Por último, es importante que el punto número 3, donde les pide la descripción de la acción colaborativa, tomen en cuenta que esta acción colaborativa está enfocada en el aprovechamiento del consumo de agua, ¿sale? Ya no está enfocada precisamente en la estrategia para el uso sustentable del agua, sino en el aprovechamiento del consumo. ¿Ok? Entonces, aquí en este último punto es importante que no pierdan de vista en lo que está enfocado, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Voy con, me levantó la manita, permítanme, su compañera Guadalupe, adelante. El informe, ahí es donde entra la tabla del monitoreo de las actividades, porque yo la puse antes, porque también la menciona. Ok, con que la incluyas una vez es suficiente, porque si no, pues vas a estar duplicando la información y honestamente no tiene mucho caso. Entonces no te preocupes, si ya la incluiste, por ejemplo, aquí arriba en el punto número 1, pues si quieres ahí déjala, pero sí debe de ir incluida, por ejemplo, aquí en donde nos dice cuerpo del informe, que nos habla de la tabla de monitoreo. Pero no hay ningún problema, no te preocupes. Lo que sí es importante es que quede incluida, ¿vale? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, algún otro comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Sigamos avanzando. Conclusión. Tienen que desarrollar una conclusión en la cual respondan los siguientes planteamientos. Y aquí es importante lo que les decía, que si ustedes utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial, pueden generar información con base en estas preguntas, pero recuerden que siempre tiene que ser examinada y tiene que ser digerida por ustedes, y después tiene que ser aplicada al contexto que ustedes están mencionando. Punto importante aquí, su plan de acción dice que debe considerar el contexto, perdón, aquí está, aquí, el objetivo de su plan de acción o de su estrategia debe ser elegido considerando el contexto de sus hábitos de uso del agua. Entonces, aquí también es importante, y se me pasaba, que si por ejemplo yo, con base en mi monitoreo que ya realicé, me doy cuenta que estoy generando muchísimos o utilizando muchísimas sustancias contaminantes, bueno, mi objetivo puede ser precisamente disminuir la carga de contaminantes. Pero si yo puedo o me doy cuenta de que al realizar mis actividades mi consumo de agua es bastante bueno, mi objetivo de mi estrategia o de mi plan de acción puede estar enfocado precisamente en reducir mi consumo de agua.
Entonces, regresando a la conclusión. Tenemos algunos planteamientos que hay que resolver. El primero dice cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen tu comunidad y aquí tienen que investigar cuáles son las presas, los ríos o algún tipo de pozo del cual se está abasteciendo a la red de agua potable. También tienen que indicar qué tan susceptibles son estos reservorios de agua de la pregunta anterior, qué tan susceptibles son de ser contaminados por las sustancias de uso doméstico que registraron en su tabla de monitoreo. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento y cuál es la importancia de que su comunidad tenga ambos servicios o ambas instalaciones. Después que elaboren su conclusión, van a colocar por último sus fuentes de información con base en el manual APA de Prepa en línea. Ok, entonces hasta aquí esto es todo lo que estaría o tendrían que estar incluyendo o desarrollando en su procesador de textos. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ninguna duda, asesor. ¿Todo bien con relación a la extensión? Okay, antes voy con su compañera Guadalupe. Guadalupe, adelante. Una pregunta sobre lo del índice ese. ¿Sería mucha molestia si nos explicara cómo hacerlo? Sí, no hay ningún problema, pero ahorita no tengo un ejemplo preparado, pero igual y lo busco rápido aquí en internet, un ejemplo, y se los pongo. ¿Sale? Aquí Sí, gracias. al final, si quieren, lo revisamos, sin problema. Les preguntaba todo bien con relación a las extensiones que nos están solicitando. Por ejemplo, de la introducción. ¿Todo bien? ¿Con que sea una cuartilla? Sí, todo bien. Sí, Julieta, adelante. Todo bien, asesor. Gracias. Te escuchamos, Julieta. Perdóneme, es que me dio mi tos. Mire, yo nada más tengo una duda en en el inciso E donde dice plan de acción. Solamente puedo tomar ay, Dios mío. En el último, ay, se me fue. De donde dice descripción detallada, solamente tengo que retomar uno de lo que dice ahí. Ok, ¿un objetivo? ¿Te refieres a un solo Ajá. objetivo? No, puedes retomar Sí, dos. Si tú identificas que pueden ser dos, puedes retomar dos. Recuerda que si retomas dos, ambos tienen que tener acciones enfocadas para atacar o para desarrollar o llevar a cabo este objetivo. Nada más si asegúrate de esa parte. ok, muchas gracias. Sí, por nada. Bueno, con relación a la extensión, por ejemplo, aquí en la introducción nos está pidiendo una cuartilla con las siguientes características, ¿sale? Ahora, yo estoy totalmente en contra de ponerles una extensión porque igual lo que pasa es que ustedes hacen una introducción de una cuartilla, pero ni la mitad de la cuartilla a veces llegan a mencionar o a cubrir lo que se les está solicitando. Por lo que, al fin y al cabo, si ustedes invierten tiempo en desarrollar una introducción de una cuartilla para que no logren el objetivo, pues se me hace algo que no tiene ningún valor. Lo que yo sí les pido, y no se preocupen por la extensión, si no llegan en la extensión, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que cumplan con en este caso o en este ejemplo, con los 3 puntos que se le están solicitando, ¿sale? No importa que sea media cuartilla. Si ustedes en media cuartilla logran cumplir con lo que se les está solicitando,
no hay ningún problema. Si ustedes lo hacen en una cuartilla con lo que se les está solicitando, tampoco hay ningún problema, ¿sale? Solo que para mí lo importante es que cumplan con lo que se está solicitando, no importando que no cumplan con la extensión, ¿sale? Entonces, no se preocupen por la extensión, preocúpense por cumplir con los puntos que se nos solicitan, ¿vale? Hasta aquí con esa parte de la extensión. Vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo, y esto ya se lo saben ustedes de memoria, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y por último hay que cargar su archivo a la plataforma, cuidando la terminación de guardado que sea .docx o .doc. Ok, entonces voy al micrófono antes de seguir avanzando con su compañera Leticia. Leticia, adelante. Gracias, asesor. Disculpe una pregunta. En todas las actividades, al momento de que nos piden guardar nuestra actividad, siempre ha sido, le doy el ejemplo, rosas, flores, guión bajo, Leticia, guión bajo y todo el módulo y eso. En esta ocasión, si usted observa, nos dice apellido, guión bajo, nombre, guión bajo. Se les fue, hubo un error de dedo y pusieron un guión de más y los apellidos van juntos como siempre lo hemos hecho, porque incluso en la actividad integradora 2 sí vienen los dos apellidos juntos, el guión bajo y después el nombre. Ok, sí, buena observación. Mira, aquí no se preocupen tanto porque seguramente van a seguir encontrando algunas variaciones de el orden que ustedes deben de seguir. Para que no tengan problema, nada más sigan el orden de cada uno de los ejemplos y con eso va a ser más que suficiente. Recuerden que esta parte de cómo deben de generar el nombre de su archivo no es evaluable, pero sí es importante que lo coloquen como está en el ejemplo. Así que si por ahí trae un guión de más o un guión de menos, no se preocupen, solo sigan el ejemplo y con eso bastará, ¿sale? Bien, muchas gracias, asesor. Por nada. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, ya una vez que se cercioraron que tiene el formato indicado y que lo cargaron, bueno, nos ponen una nota aquí importante que dice, asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Entonces recuerden que no se aceptan capturas de pantalla, ¿sale? Y por aquí tenemos al último la rúbrica por si alguno de ustedes también la quiere consultar, ¿sale? Vamos a nuestra siguiente actividad. Y nuestra actividad integradora 2 lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y nuestra introducción dice, las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país. Solo detrás de los sectores de generación de energía y transporte, según el INEGI en su estudio del año 2022. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras para pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene el consumo de carne en tu huella de carbono. El propósito es identificar el impacto de las acciones cotidianas, como el consumo de productos pecuarios, tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, para proponer acciones que reduzcan la huella de carbono. Y aquí encontramos dos conceptos bien importantes, que es efecto invernadero y huella de carbono. ¿Qué es lo que necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, saber cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático, comprender qué es la huella de carbono y por último un procesador de textos.
Aquí les resalto nuevamente estos conceptos de efecto invernadero y de huellas de carbono. Además encontramos uno tercero que es cambio climático. Estos tres están relacionados entre sí, pero por ejemplo, efecto invernadero y cambio climático son conceptos totalmente diferentes, por lo que es importante que tengan claro a qué se refiere cada uno de estos. ¿Qué es lo que entregaré? Un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como evidencias que demuestren cómo la calculaste y una conclusión para reflexionar los hábitos que pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. ¿Cómo lo realizaré? El primer punto nos pide leer un texto que se titula el costo climático del ganado, ¿sale? Entonces, aquí tienen la liga y ese es lo primero que tienen que leer. El segundo punto nos dice, en una hoja de cálculo de Excel realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Sus días de la semana, tienen que escoger 3 días en los que consuman proteína animal en sus alimentos, sus gramos consumidos por tipo de proteína, y aquí nos dicen exactamente qué tipo de proteína vamos nosotros a monitorear. Solo van a ser los que están aquí indicados: huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, carne bovina, que es la res, o cordero, ¿sale? Tenemos una nota importante que dice, en caso de que seas vegetariano, ovo-vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro, ¿sale? Entonces vamos a monitorear nada más este tipo de proteínas, vamos a elegir 3 días y vamos a colocar, ya sea en forma de lista, como ustedes quieran, hacia abajo o hacia la derecha, nuestros tipos de proteínas, y también en forma de lista o de título los días que vamos a estar monitoreando, ¿sale? Entonces, por ejemplo, va a ser en forma de lista: huevo, pollo, pavo, carne, cerdo, etcétera, todas nuestras proteínas. Y en forma de título, día 1, día 2, día 3, lunes, martes y miércoles, o como ustedes quieran ponerle, jueves, viernes y sábado, los días que ustedes elijan, ¿sale? Y ya ahí van a ir registrando la cantidad aproximada de proteína que ustedes están consumiendo por día. Ejemplo, si ustedes comieron en el desayuno 2 huevos y en la comida se aventaron una milanesa de pollo, entonces ustedes van a por ahí a calcular más o menos cuánto pesa un huevo, y por ahí sabemos que normalmente las porciones que nos sirven de pollo, o las porciones, mejor dicho, que nos sirven de proteína, como puede ser el pollo, el pavo, el cerdo, y las carnes bovinas o de cordero, en las comidas son de aproximadamente entre 100 y 120 gramos de cada tipo de proteína. Entonces por ahí pueden hacer un cálculo aproximado, ¿sale? Y por ahí, si alguien se cenó una quesadilla, bueno, le incluyen algunos gramos con relación al queso que pueden estar consumiendo. Ese es un ejemplo muy, muy simple para un día, ¿no? También, si por ahí en su sándwich, no sé, incluyeron pechuga de pavo o un poco de pollo deshebrado con queso, no sé, también se lo incluyen, ¿ok? Siguiente punto dice, elabora 2 gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de proteína, intégralas a las gráficas. Y bueno, las gráficas, una debe de ser de barras y una debe de ser circular. La gráfica de barras se debe de observar su consumo total de gramos por tipo de proteína. ¿Cómo se traduce esto? Recuerden que estamos registrando los tipos de proteína que consumimos al día, pero no vamos a consumir el mismo tipo de proteína durante todo el día. Por ejemplo, en un día puedo consumir pollo y puedo consumir cerdo, por ejemplo.
puedo consumir pollo en la comida y quizá en la noche se me antojaron unos tacos, pero los tacos que me comieran de cerdo. Entonces ahí consumí 2 tipos de proteína diferentes en un solo día. Pero lo que yo voy a graficar es el consumo que tuve de pollo en los 3 días, no la cantidad de proteína por día, ¿sale? Entonces voy a ver en mis 3 días cuántos gramos de pollo consumí. En mis 3 días de monitoreo, cuántos gramos de cerdo consumí. Y en mis 3 días, por ejemplo, cuántos gramos de huevo consumí. ¿Sale? Entonces mi gráfica de barras me va a representar el total de consumo en gramos por los 3 tipos, por los 3 días por tipo de proteína. ¿Sale? La gráfica circular, pues esa ya va a estar más fácil. Esta va a ser en porcentaje y los porcentajes pues obviamente van a corresponder al tipo de proteína que consumieron, ¿sale? O sea, si consumí en los 3 días 250 gramos de huevo, bueno, voy a colocar en mi gráfica lo correspondiente a esos 250 gramos de huevo y lo correspondiente a los gramos en porcentaje de pollo, de pavo, de cerdo y así para cada uno de los ejemplos, ¿sale? Ok, antes de seguir avanzando, bueno, déjenme terminar con esta explicación y voy a las preguntas, ¿sale? Ahora, recuerden que cada una debe estar expresada dependiendo de la gráfica, una en gramos y otra en porcentaje. Y deben de colocarle su título, seguido de su nombre y su grupo. Deben de incluir estos datos en sus gráficas, así como los títulos de el eje X y el eje Y. ¿Qué es el eje X? En el eje X pueden ustedes, esto aplica nada más para lo que es la gráfica de barras. El eje X, el tipo de proteína y el eje Y, la cantidad en gramos, ¿vale? Ahora sí, voy al micrófono con su compañero o compañera. A ver, déjenme ver que me levantó la manita. Julieta, adelante. Asesor, una preguntota. ¿En la gráfica circular se puede manejar los colores o tiene que ir en blanco en los porcentajes nada más con el número de porcentaje? No, pueden ponerle colores. De hecho, las gráficas solo les dicen lo que tiene que llevar. Todo el formato que ustedes tienen o que quieran ponerle con respecto al color, eso ya es independiente. Ustedes pueden elegirlo. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta ahora sí de lo que llevamos hasta ahorita? ¿Nada? Ok, bueno, pues sigamos avanzando. Sí, ay, no me colocaste tu nombre. Adelante, dinos quién eres y te escuchamos. Muy buenas noches, María Teresa. Hola, Teresa, adelante. Un ejemplo, si por decir yo desayunara huevo con jamón, ¿tendría que poner las 2 proteínas? Y después adicionalmente añadir la otra proteína que por decir sería puerco. Ok, ojo aquí. Si me dices que estás desayunando huevo con jamón, aquí en lo que está resaltado no está incluido el jamón, ¿sale? Por lo que no vas a tomar en cuenta el jamón. Solo vas a tomar en cuenta el huevo. Si, por ejemplo, desayunas un sándwich de pollo con queso, ahí sí vas a incluir el queso y el pollo, ¿vale? Solo las proteínas que están incluidas o resaltadas aquí en el ejemplo, ¿vale? Sí, está bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más?
¿Todo bien? Entonces, seguimos avanzando. Punto número 4. Con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Y esto que está resaltado es importante. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel. Incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones. ¿Y por qué le recalcaba tanto que nada más son las proteínas que están ahí indicadas? Bueno, porque solo son estas proteínas de las cuales vamos a poder hacer la conversión o el cálculo, porque son de las que tenemos datos para esta actividad, ¿sale? Ahora, aquí nos ponen una formulita que está bien sencilla. Y piensen por ahí por qué es importante seguir esta fórmula, que alguien me diga por ahí si sabe o tiene idea de por qué puede ser importante o por qué es importante seguir esta fórmula. ¿Y cómo la vamos a seguir? Bueno, aquí tenemos un ejemplo del cálculo del dióxido de carbono con base en un consumo de 700 gramos de pollo. Entonces, lo único que vamos a sustituir para el cálculo de cada una de nuestras proteínas precisamente va a ser en la primera parte, que es aquí donde ustedes pueden ver. Déjenme la hago un poquito más grande. Creo que ahí se ve mejor. Aquí ustedes pueden ver que dice 700 gramos de pollo. Aquí vamos a colocar el consumo de cada una de nuestras proteínas en gramos que vamos a estar, realizando la conversión. Aquí en medio ustedes pueden ver que tenemos en color azul y verde las unidades en las que estamos trabajando. Para este caso, en los 700 gramos de pollo, obviamente la unidad son gramos. Pero para que nosotros podamos convertir los gramos a kilogramos, tenemos precisamente que cancelar el tipo de unidades que se refiere a los gramos. Entonces, esta parte central, pueden ustedes ver que está, o que se indica 1 kilogramo de pollo entre 1 kilogramo entre 1000 gramos de pollo, perdón. Entonces, estos 1000 gramos de pollo van a cancelar, estas unidades van a cancelar las unidades que tenemos de nuestro registro de consumo. Y este kilogramo de pollo precisamente va a cancelar las unidades que tenemos aquí en la tercera parte de la fórmula, abajo de nuestro dato de los kilogramos de dióxido de carbono que precisamente se producen, ¿sale? Y este dato de 6.9 kilogramos lo vamos a estar tomando precisamente de nuestra tabla, que corresponde a la proteína de pollo, que ustedes pueden ver aquí en el segundo renglón, ¿ok? Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo nuestro cálculo y en lugar de 700 gramos de pollo hubieran sido 700 gramos de huevo, lo único que vamos a hacer es sustituir precisamente las unidades del tipo de proteína. Entonces van a ser 700 gramos de huevo en nuestra parte. En el medio de nuestra fórmula va a ser 1 kilo de huevo en lugar de 1 kilo de pollo, entre 1000 gramos de huevo en lugar de pollo. Y por último, este 6.9 lo vamos a cambiar por este dato de 0.8 kilogramos de dióxido de carbono, que corresponden a lo que se produce por el consumo de 1 kilogramo de huevo, que irían en esta parte sobre 1 kilogramo de huevo, que es la proteína que en este caso estamos convirtiendo o calculando, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí de la fórmula? ¿De cómo utilizar nuestra fórmula? Sí, Leticia, adelante.
Gracias, asesor. No es duda, bueno, yo ya hice esta tablita, solamente comentar que yo agregué una fila más, es decir, yo entiendo que por lógica, el ejemplo que tiene aquí, entiendo que por lógica 6.9 entre 1 me va a dar 6.9. Yo entiendo que 1 entre 1000 me va a dar 0.001, o sea, por lógica. Pero yo abajito de la primera fila, yo agregué otro que dice, ejemplo, entre paréntesis puse 700, otro paréntesis puse 0.001, otro paréntesis 0.9 y ya hice mi multiplicación para que me saliera el total de la masa de este CO2. ¿No hay ningún problema que haya yo agregado esa adicional que no viene en el ejemplo? No hay ningún problema, pero aquí viene precisamente la pregunta de por qué es importante seguir la fórmula. Bueno, sí, porque ahí se puede tomar como si yo lo hubiera tomado de alguna otra, algún otro video que no está permitido. No, está bien, digo, la parte de la realización de las operaciones está muy bien, no hay ningún problema, pero hay algo importante aquí de por qué seguir la fórmula, así como está. Es lo que les preguntaba y yo creo que el resultado lo hiciste bien, o sea, tienes bien tus resultados. Solo porque es importante con relación al resultado seguir la fórmula. ¿Alguien más aparte de su compañera? Es más, ya todos hicieron o ya corroboraron que ese resultado que está ahí de 4.8 kilogramos de dióxido de carbono es el que nos da. Es más, si quieren pueden irlo haciendo, si no han hecho el ejercicio. ¿No? Entonces vamos a hacerlo porque una de las cosas importantes de seguir nuestras fórmulas, precisamente como lo menciona su compañera, son los datos numéricos que vamos a obtener, porque no es lo mismo que multipliquemos, por ejemplo, 6.9 por 1 por 700 y luego hagamos lo demás, a que lo hagamos como lo mencionó su compañera, que se refiere precisamente al orden de las operaciones dentro de las ecuaciones. Entonces, por ahí vayanlo haciendo y si quieren me lo ponen me lo van poniendo en el chat. Van a multiplicar 700 por el resultado, como lo dijo su compañera, de 1 entre 1000. Y eso lo van a multiplicar por el resultado de 6.9 entre 1. Sí, Leticia, adelante. Sí sale, bueno, haciéndolo en la calculadora sale 4.83, lo único que quitaron fue reducir los números después del punto decimal. Ok, recuerden, eso es redondeo, ¿sale? Se llama redondeo. Muy bien. ¿A todos les dio? Sí, asesor, 4.83. Excelente. Ok, entonces su resultado sería 4.83. Pero ¿por qué es importante seguir la fórmula? ¿Alguien? O de plano díganme, no tengo idea. ¿Sí, Leticia? Es importante seguir la fórmula porque va cambiando tanto los gramos de proteínas que comemos al día y aparte, dependiendo de la proteína, va a cambiar la cantidad en kilogramos que se produce del CO2. No, sí, claro, eso va, ni siquiera es por seguir la fórmula. Eso va a cambiar precisamente porque el consumo de cada uno de sus proteínas es diferente. Van a consumir diferentes gramos, por ejemplo, de huevo que de pollo o de carne de cerdo que de carne bovina, ¿no? Esa es la cuestión por la que va a cambiar su resultado.
Pero ¿por qué es importante seguir la fórmula? ¿No? A ver, Francisco, adelante. No, pues yo estoy peor, a mí no me dio 4.8, a mí me da Ajá. 101. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, Francisco. ¿Sale? A ver, ¿Tienes por ahí donde anotar? sí, Vale. Entonces, vas a anotar 700 o como va la formulita así, como la vas viendo, 700. ajá, Luego, haz la siguiente operación, 1 entre 1000 y nos dices cuánto te da. 0.001. Ok, entonces va a ser 700 por 00.01. Ok, Y eso lo vas a multiplicar por, y haz esta operación, 6.9 entre 1. 6.9 entre 1 me dio 0.0069. No, 6.9 entre 1. A ver, 6.9 entre 1. 6.9. Ok, entonces ese va a ser tu tercer valor, ¿sale? Apúntalo ahí y vas a multiplicar los 700 por el 0.001 por 6.9. Ok. 700 por 0.001 por 0. Ah, ya me dio. Bien, ¿sale? Entonces, Gracias. así lo puedes hacer para todos tus ejemplos. Ajá, ¿te escuchamos? No, esa era mi duda, que no me daba la fórmula. Perfecto, Pero bueno, ahora ya qué me bueno dio. que ya te salió. ¿Sale? Solo es seguir así tal cual la formulita para las operaciones. Pero hay otro punto bien importante que creo que no se han dado cuenta. El resultado de, por aquí su compañera Rosario dice, yo creo que la fórmula nos ayuda a ver la huella de carbono que generamos diariamente. Exactamente, estamos viendo la cantidad de huella de carbono, pero a lo que voy es que ustedes no pueden ver la huella de carbono si no siguen la fórmula con sus unidades que estamos cancelando. ¿Por qué? Porque si ustedes lo único que hacen es hacer las operaciones numéricas, como resultado, lo único que van a obtener es un 4.8 o un 4.83. Pero ¿de qué están hablando si ustedes no siguen la operación? O si alguien que no son ustedes ve nada más operación, pueden decir, bueno, son 4.8 kilos de tortilla, o pues son 4.8 naranjas, o son 4.8 kilómetros, o son 4.8 metros. Entonces, lo importante aquí de seguir una fórmula es que quien la vea puede ver las unidades con las que estamos trabajando y el resultado en unidades que estamos obteniendo. Tomando en cuenta esto, nuestro resultado completo no es 4.8, sino es 4.8 kilogramos de dióxido de carbono, ¿sale? De ahí la importancia de seguir las fórmulas, ¿vale? Igual y parece algo muy trivial, pero es algo, de verdad, es algo importante, ¿sale? Entonces, completo su resultado, 4.8 kilogramos de masa de dióxido de carbono. Ahí está. ¿Todo bien hasta aquí, entonces? Sí, asesor, todo claro. Excelente. Vamos al siguiente punto. Y nos dice, realiza un cartel de divulgación que integre y debe de llevar su título que relacione su huella de carbono y el consumo de proteína. Ahí ustedes pueden inventarse el título que ustedes quieran, como mi consumo de algo, hasta puede ser algo chistoso, ¿no? Mi huella de carbono y los tacos que me como, o algo así, no sé. Cualquier cosa que ustedes puedan relacionar con el consumo de proteína pecuaria con su huella de carbono.
Después tienen que desarrollar una introducción y aquí nos pone una longitud, pero recuerden que yo no les tomo en cuenta la longitud, sino que cumplan con lo siguiente. Su introducción debe de incluir qué es el efecto invernadero, o ustedes tienen que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. También tienen que incluir una descripción de a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, también tiene que incluir una mención de por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto, el costo climático del ganado. ¿Sale? Son 3 puntos que ustedes tienen que describir o incluir de manera clara en su introducción. Si eso lo hacen en 10 renglones, no hay ningún problema. Yo con que ustedes lo incluyan es más que suficiente. Esquema que muestre las siguientes características: relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Y esto no es más que un esquema del efecto invernadero. Y este esquema debe de estar acompañado con un pie de figura de 8 a 10 renglones. Volvemos a lo mismo de la extensión. No se preocupen con la extensión, solo con lo que les piden. El pie de página debe de explicar el esquema. ¿Y qué es explicar el esquema? Ojo aquí, no es que me digan o que me pongan la definición del efecto invernadero. La explicación del esquema es lo siguiente, y aquí quiero que vean por qué les estoy evaluando lo que ustedes colocan con referencia a lo que se les solicita, porque una explicación es indicar lo que ustedes están viendo. Ejemplo, si yo veo un esquema del ciclo del agua, yo voy a decir, bueno, el ciclo del agua, según lo que estoy viendo, tiene las siguientes fases. Evaporación. Después de la evaporación sigue la condensación, en la cual se forman las nubes. Una vez que se forman las nubes y hay un descenso en la temperatura, se condensa el agua en forma de gotas, las cuales caen en forma de lluvia. Cuando cae el agua, hay dos pasos que siguen. Puede escurrirse por medio de ríos o acumularse en lagos. Posteriormente, se vuelve a filtrar a una parte a lo que es la tierra y otra parte se vuelve a evaporar. Y así podemos interpretar un esquema, ¿sale? No tiene que ser algo perfecto, algo que ustedes digan, esta es una explicación perfecta. Es una explicación de lo que ustedes están viendo. Es una interpretación de lo que están observando en ese esquema, ¿sale? 8 o 10 renglones, si no cubren esas 8 o 10 renglones con su esquema, pero lo explican en menos, no hay ningún problema. También tienen que incluir la cita de donde retomaron esa imagen, ¿sale? Junto con su pie de figura. Siguiente punto, gráficas de barras y circular, tienen que incluirlas. Recuerden que ya las hicieron previamente. Y estas gráficas nos dicen que debe de llevar su título, ya todo lo que ustedes les pusieron una vez que las elaboraron, pero tienen que incluir en cada gráfica, tanto en la circular como en la de barras, un pie de gráfica o un pie de figura, y debe ser de 2 a 4 renglones donde expliquen el patrón de consumo observado. Recuerden, su pie de figura de su gráfica de barras tiene que estar explicado con base en el porcentaje de consumo, y su pie de figura o de gráfica de su gráfica circular debe estar enfocada en su consumo, pero en este caso en porcentaje. Tienen que incluir también en su cartel, porque todo esto que estamos revisando va en su cartel, las conversiones de unidades que realizaron, ¿sale? Entonces, nos dice que todas las conversiones realizadas deben de aparecer juntas en una misma sección del cartel. Esto ya lo tienen resuelto porque les pidieron que realizaran una foto, ¿sale? Entonces, lo único que tienen que hacer o que pueden hacer, si no quieren hacer, colocar también otra tablita o hacer otra tablita, es incluir la foto que ustedes tomaron en su cartel.
Y esa foto o esa tabla que ustedes van a elaborar, si quieren elaborar una tabla, debe de ir acompañada con un comentario de 2 a 4 renglones donde indiquen cuál es su patrón de consumo que observan en cuanto a la cantidad de huellas de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. Esto va a estar relacionado con los diferentes tipos de proteína. Recuerden que no todos producen la misma cantidad de dióxido de carbono. Voy al micrófono antes de seguir avanzando. Permítanme con su compañera Cristina. Adelante. Adelante, Guadalupe. Sí, una pregunta, por ejemplo, ahí pone de que tenemos que hacer el cálculo del CO2 de una proteína, lo tenemos que hacer de todas las proteínas que mencionamos ahí, o sea, por decir el huevo, el pollo, el pavo, si es que lo consumimos, tenemos que hacerlo de cada uno de lo que consumimos en los 3 días. Sí, de cada uno. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Ok, entonces seguimos avanzando. Dice, de acuerdo con los resultados de tus conversiones de unidades, reflexiona si el tipo de carne que más consumes es de las que tiene mayor o menor huella de carbono. Con base en esto, propon 3 acciones que podrías tomar respecto a tus hábitos de alimentación para disminuir tu huella de carbono. Bueno, entonces, ustedes ya aquí en el comentario con relación a sus cálculos pudieron darse cuenta precisamente si consumen el tipo de proteína que deja una menor o mayor huella. Entonces, con base en esto van a hacer 3 propuestas enfocadas en sus hábitos alimenticios. Esta parte es importante, ¿eh? Solo es enfocada en los hábitos alimenticios. Recuerden que no son otro tipo de actividades, no es uso de transportes o de algún tipo de actividad que precisamente se relacione con la emisión de los gases GEI, ¿sale? Entonces, solo son estas acciones son relacionadas con o enfocadas en los hábitos de alimentación para reducir la huella de carbono. Por último, en su cartel hay que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual APA de Prepa en línea C, ¿vale? Entonces, antes de seguir avanzando, ¿dudas con relación a lo que va en su cartel o lo que va en su procesador de textos? Ninguno, todo claro por mi parte. Ok. Bueno, vamos a la parte final. Ok, antes de avanzar, me levanto la manita. Su compañero. Perdón, olvidé tu nombre. Adelante. María Teresa. Teresa. Las fuentes de consulta las tengo que poner por fuerza en el cartel o nada más en mi trabajo. En este caso, Teresa, solo van en el cartel. No es necesario que las pongas en el procesador de textos. Bueno, muchas gracias. Por nada. Bueno, ahora sí, les comentaba que tenemos una nota importante que dice, para realizar tu cartel puedes ocupar alguna herramienta web como Canva, Infograph, PictoChart o utilizar elementos y herramientas de su procesador de texto, ¿sale? El que utilicen elementos y herramientas de su procesador de textos no quiere decir que hagan el cartel en el procesador de textos, solo que pueden utilizar herramientas de y de aquí, bueno, llevarlas a cualquiera de las otras herramientas, ¿ok? Entonces, Canva, Infogram o PictoChart.
otra nota que dice, asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y aquí abajo vienen los enlaces para precisamente obtener el enlace dependiendo de la herramienta que utilicen de su cartel. Punto número 6. Integran un procesador de texto lo siguiente: su portada con sus datos personales, la evidencia de su tabla de monitoreo, que es la tablita que van a desarrollar en el punto número 2, las imágenes de las gráficas solicitadas, que son sus 2 gráficas, la fotografía de su hoja de conversiones, que es la que también van a incluir en su cartel, y por último, el enlace a su cartel solicitado en el punto número 5. ¿Ok? Siguiente punto, y esto ya pues es de cajoncito, ya se lo saben. Una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .doc o .docx, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, asesor, gracias. ¿No hay dudas Todo claro, gracias. con relación a la elaboración de la gráfica? Todo bien. Ok, no nos va a dar tiempo de revisar el índice, pero lo revisamos la siguiente sesión porque ya nos extendimos un poco, pero sí es importante que tuvieran claro precisamente algunos puntos importantes. Ahora, pregunta rápida. Por ahí sí, y sí creo que es importante que todos hagan sus gráficas, y si tienen alguna duda de ellas, el día viernes las revisamos para que por ahí no tengan alguna penalización porque pues no pudieron elaborarla, o les quedó por ahí mal algún dato, o los datos no son correctos, etcétera. Sale, traten de hacer sus cálculos, que esos ya no hay, creo que no hay problema, y sus gráficas de barras, ¿vale? Se queda pendiente para el día viernes la parte del ejemplo del índice, nada más, ¿vale? ¿Algún otro comentario antes de irnos? No, muchas gracias. ¿Todo bien? Bueno, mi cámara no quiere prender, No, muchas pero gracias. ya nos extendimos un poquito. Espero que les haya ayudado mucho esta sesión. Si ya no tienen más dudas, nos vemos el día viernes por acá. Que tengan muy bonita noche. Si tienen alguna duda, me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma y por ahí les doy respuesta lo más pronto posible. ¿Sale? Muy bonita noche, muchísimas gracias. Aváncenle a sus actividades y nos vemos por aquí el día viernes. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias, buenas noches a todos.